Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy con Lady Gómez. Ella es diputada de la Asamblea Nacional por la Unidad. Además, preside la Subcomisión de Fronteras y es integrante de la Comisión de Política Interior. Bienvenida. Gracias, Lilia. Diputada, ya que está en la Comisión de Fronteras de la Asamblea Nacional, varios aspectos que tocar sobre este tema. El primero, la frontera con Colombia no se va a abrir este fin de semana hasta que no haya un acuerdo definitivo de reapertura. Otro punto, según la propia Cancillería colombiana, fueron más de 100.000 los venezolanos que cruzaron este fin de semana que pasó desde San Antonio del Táchira hacia Cúcuta para comprar alimentos y medicinas. ¿Esto qué revela? ¿Y cómo cree usted, según su criterio, que deberían ser los acuerdos binacionales para lograr la reapertura definitiva de la frontera? Bueno, en las últimas 3 semanas son más de 150.000 venezolanos los que han pasado la frontera. 150.000 venezolanos que fueron reconocidos por el gobierno de Colombia frente a una crisis humanitaria, una crisis que el gobierno de Venezuela desconoce, pero que además de ello, después de 11 meses de que el gobierno venezolano a través de Nicolás Maduro cerrara la frontera, hoy se evidencia que esto fue una medida desproporcionada que está aislada de la realidad fronteriza. ¿Qué queremos nosotros o qué planteamos o qué pedimos? Nosotros en el informe que presentamos por la Comisión de Fronteras de la Asamblea Nacional le hemos brindado 3 exhortos al presidente de la República diciéndole que reconozca la realidad fronteriza y que se reactive la economía formal. Una economía formal que fue sustituida por todos los flagelos fronterizos, dentro de los cuales está el delito del contrabando y que ha afectado en gran proporción más el tema de la soberanía alimentaria. Pero ¿cuál es el planteamiento actual frente a la realidad del hecho social que se presentó en las últimas 3 semanas, donde más de 150.000 venezolanos fueron a Colombia a pedir ayuda humanitaria para que se le pudiera vender alimentos y medicinas? El 4 de agosto está planteada una reunión entre ambas cancilleres. Nosotros consideramos que se debe relajar la medida, sobre todo por parte del gobierno colombiano, porque nosotros del gobierno venezolano no esperamos ningún tipo de voluntad política, porque no lo han demostrado, pero sí le queremos pedir al gobierno de Colombia que se relaje la medida antes del 4 de agosto y se permita el ingreso a muchos venezolanos que tienen la intención de ir a buscar alimentos a Colombia. Este domingo 24 de julio ya se anuncia por las redes la autoconvocatoria para muchas personas que piensan volver a pasar la frontera. ¿Qué va a pasar con esos venezolanos que quieran ir a buscar medicinas y alimentos cuando ya ambos gobiernos han anunciado que no estará la frontera abierta? Vamos a decirle a los hijos de los venezolanos que necesitan una medicina que se esperen hasta el 4 de agosto. La responsabilidad del derecho a la vida y el derecho a la alimentación va a quedar en manos de quién. Nosotros sabemos que Colombia no tiene una responsabilidad directa, pero Colombia ha manifestado la solidaridad frente a la crisis que estamos viviendo los venezolanos y nosotros no esperamos de parte del gobierno nacional ningún tipo de medida que sea asertiva, porque es que el gobierno nacional tiene 11 meses con la frontera cerrada, con la economía detenida, con la economía formal detenida, y pareciera que no le importara ni el derecho a la alimentación ni el derecho a la vida de los venezolanos. Queremos hacer un llamado a través de la Cancillería colombiana, que fue la que manifestó el pronunciamiento de que no se abriría la frontera, de que se relaje la medida, de que se brinde una excepción en el caso de la crisis que se está viviendo en Venezuela y se permita que este domingo más venezolanos puedan ir a Cúcuta a comprar alimentos, a comprar medicina, porque no lo hacemos por hobby, como lo dijo el gobernador del Táchira. No lo estamos haciendo ni por hobby ni con la intención de ir a buscar una discoteca o que las madres vayan a caerse a palos, como lo dijo el gobernador del Táchira. Es una necesidad social frente a una realidad que viven los venezolanos, y esa realidad se refleja en los niños desnutridos que tenemos en las escuelas. Esa realidad se refleja en los anaqueles venezolanos que no se consiguen productos de la cesta básica. Y lo más grave aún, esa realidad se refleja en las muertes que a diario nosotros estamos viendo y atestiguando en los hospitales venezolanos porque no hay medicina. Pedimos una consideración para que se tenga una excepción en vista de las realidades que vivimos los venezolanos, que además de ello el gobierno venezolano las desconoce. Diputada, ¿qué significa esa sentencia de la Sala Constitucional que ratifica a los 34 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que la anterior Asamblea Nacional designó y que la actual Asamblea intentó revertir esa designación? ¿Qué significa eso en lo particular y en lo general la contradicción entre decisiones de los poderes judicial y legislativo? Bueno, eso no es más que la flagrancia que ha venido demostrando el TCJ en todas las decisiones que ha tomado, una flagrancia porque se está desconociendo lo que es la autonomía del poder público, se está desconociendo que existe un poder legislativo que tiene todas sus competencias para declarar la nulidad
de un procedimiento que fue totalmente viciado, que no se ajustó al debido proceso, que no se ajustó a la normativa constitucional para designar magistrados, pero realmente no solo lo califica la opinión pública nacional, a través de la opinión pública internacional está reconociéndose también en este momento que tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que además de ser ilegítimo porque no se adaptó a las realidades procedimentales para la designación de estos magistrados, es un Tribunal Supremo que está ajustado a la manga y a los intereses de Miraflores. Y mientras exista un Tribunal Supremo que no sea imparcial, que no se ajuste a los principios constitucionales y que no se ajuste al debido proceso, pues nosotros desde el Poder Legislativo desconocemos esto porque es totalmente nulo y está viciado este procedimiento de selección de estos magistrados. ¿Acompaña usted este reto que lanzó el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, de medirse en elecciones siempre que el presidente Maduro acepte también hacerlo? Por supuesto, sería una oportunidad muy apta para demostrarle al gobierno que perdieron el afecto del pueblo y sería una oportunidad para relegitimar nosotros los liderazgos de todos los diputados y de todos los líderes que están en este momento dándole la cara al pueblo. Sería la mejor oportunidad para demostrarle a la revolución que perdió el afecto del pueblo. El referendo revocatorio, ya el propio CNE ha dicho que culminó la validación del 1%, va a emitir un informe el 26 de julio cuando la oposición espera que dé la fecha para la recolección del 20%. Parece una carrera contrarreloj. Técnicos de la Mesa de la Unidad dicen que el referendo puede ser en octubre, noviembre de este mismo año, mientras que voceros del oficialismo dicen que no. Bueno, nosotros el día martes, una comisión de 7 diputadas, fuimos al CNE. Lamentablemente no contamos con la atención de Tibisay Lucena, pensábamos que por una solidaridad de género nos iba a atender y nos iba a dar una información, la información que requiere todo el país, y lamentablemente pues no contamos con la atención de ella. Luis Emilio Rondón nos atendió, nos recibió la solicitud donde nosotros estamos exigiendo el cronograma para la activación del 20%, pero además de exigir el cronograma para la activación del 20%, estamos exigiendo que se respete la circunscripción electoral nacional. No podemos permitir que sean las circunscripciones electorales como lo quisieron hacer, como lo quisieron imponer en la recolección del 1%, porque nosotros no vamos a revocar gobernadores, nosotros vamos a revocar al presidente de la República, que es la cabeza mayor del desastre gubernamental que están padeciendo los venezolanos. El referendo no se negocia porque el referendo es un derecho constitucional del pueblo venezolano. El referendo no depende de la voluntad ni de Nicolás Maduro, ni del PSUV, ni del CNE. El referendo depende de la voluntad del pueblo y el pueblo está en la calle dispuesto a esperar las pautas que se fijen para activar el 20%, pero tampoco vamos a permitir que el CNE agarre el referendo como una manga a la medida del presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque es que el referendo no está en regateo ni está en oferta. El referendo está plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y nosotros como voceros del pueblo no vamos a permitir que se vulneren los medios de activación política para poder revocar este gobierno que además es inconstitucional en todo su actuar. Diputada, ¿volvieron al país los expresidentes que por iniciativa de UNASUR están propiciando un diálogo entre oposición y gobierno? ¿Avanzan esas gestiones? Bueno, nosotros no nos negamos a poder buscar una vía de solución al problema de los venezolanos. Lo que jamás y en ningún término podemos negociar nosotros son los derechos constitucionales. El referendo es un derecho constitucional y en ninguna condición pudiera ser parte del diálogo porque nosotros no podemos colocar en la mesa el diálogo, colocar en la mesa los intereses de los venezolanos cuando en el país hay hambre, cuando en el país se mueren a diario los hijos de los venezolanos por una crisis que se está padeciendo que el gobierno desconoce. El referendo revocatorio es un derecho y el cual es un derecho que se coloca en la mesa, que se coloca en el ambiente, que está en la Constitución y nosotros bajo ninguna circunstancia, aunque pudiera ser viable el diálogo, vamos a negociar las condiciones del referéndum revocatorio. Antes de despedir, agenda parlamentaria. Está previsto que se discuta hoy, lo leo textualmente, un acuerdo en condena a la represión política y a la protesta por hambre y escasez de alimentos. Por supuesto, nosotros como voceros del pueblo, como Poder Legislativo, no podemos seguir permitiendo que en Venezuela se meta preso al padre o a la madre que sale a exigir el derecho a la alimentación de sus hijos. Nosotros no podemos seguir permitiendo que a las madres venezolanas se les asesine en una acción de represión militar cuando una madre sale a buscar la manera de proveer alimentos para sus hijos. Frente a la incapacidad del gobierno de controlar el hambre de los venezolanos, no podemos permitir bajo ninguna circunstancia la violación de derechos humanos que se ha venido demostrando en
los últimos meses en cada protesta por alimento. Tenemos personas fallecidas en las protestas, tenemos personas detenidas de manera injusta, tenemos violación de derechos humanos y eso es una de las denuncias permanentes que recibimos en la Comisión de Política Interior y nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia avalar la represión y la arbitrariedad y el ajusticiamiento con el cual las Fuerzas Armadas pretenden callar la voz de las madres venezolanas que claman por los alimentos de sus hijos. Diputada, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes porque pues esta es la ventana que Venezuela necesita para conocer la realidad que el gobierno desconoce. Despedimos así a la diputada Lady Gómez, representante de la Mesa de la Unidad en la Asamblea Nacional, y quedamos contigo, Gregorio. Muchísimas gracias, Lirio. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un excelente día y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta, ustedes deciden. Fuerte abrazo.